mundo respira. Y necesitamos saber cómo lo hace. Es necesario conocerlo para respetarlo y protegerlo. Luis nos ayuda con este programa. El mundo respira. Cada día a las 21 hora peninsular española en la Cueva de la Voz Silenciosa. El mundo respira. Con Luis. ...21 horas, 1 minuto y 15 segundos... ...1 hora menos en Canarias... ...del día... Domingo 6 de octubre de 2019, José. Buenas noches, don Luis. Muy buenas noches, don José. Un saludo desde Murcia. Un saludito desde Valencia. Bien, hermanados como siempre en tierras levantinas. Bueno, pues todo tuyo. Hoy no hay especial, hoy es El mundo respira normal y corriente y encima hoy no traigo foto. Pero bueno, vamos a ello, ¿no? Aclarando que cada día este programa del mundo respira es especial, aunque no lleve ese nombre. Ay, bueno. Lo primero de todo, bienvenidos a todos. El cheque me lo mandan luego. El cheque... Qué tío. Lo primero de todo, bienvenidos a todos. Estamos transmitiendo a través de YouNow en el canal de La Voz Silenciosa. Os invito a todos que os paséis por aquí, en el hashtag español. Y aparte estamos transmitiendo, gracias a Mr. Ukume, en YouTube y en Twitch a través de Ocio News TV y en Facebook y en Periscope a través de Ocio News, del canal de Ocio News. Muchísimas gracias, Lorenzo, por tu apoyo. Gracias por estar allá arriba en control. Sin más dilación, pues vamos a ver qué es lo que pasa hoy y qué es lo que va a pasar en los próximos días. Y para ello, bueno, aparte os tengo preparado, puesto que ayer no pudimos ver en condiciones, iba demasiado lento la preparación, las diapositivas que había preparado. Hoy lo tengo y lo voy a hacer manual y vamos a ver qué tal sale, pero bueno, yo no prometo nada. Vamos a ver mi conexión cómo se porta. Pero lo primero de todo, vamos a ver... Se está portando muy bien, que conste que desde que hiciste el arreglo se porta muy bien. La gestión... Sí. Vale, me alegro. Bueno, lo primero que tenemos es la temperatura, para variar. Y en este caso, temperatura por debajo de los 3.500 metros. ¿Y qué podemos ver? Bueno, pues lo que vemos siempre, José. Esta barbaridad, esta aberración de la naturaleza que crea el ser humano, que es esta cantidad de calor enorme que está entrando hacia el polo. Voy a quitar las líneas de viento. Aquí se ve perfectamente que entra, ¿no? Pero voy a quitar las líneas de viento para que veáis realmente la magnitud de cuál es el problema y a qué nos estamos enfrentando en definitiva, ¿no? Ahí quitando esas líneas de viento podemos ver cómo ese color verde, que viene a ser una masa de aire que está casi a 5 grados, se mete hasta la cocina, por decirlo de alguna manera, por medio de masas que están a -3 grados o incluso a -6 grados. Es decir, está trastocando literalmente la corriente de chorro que ayer estuvimos comentando en ese especial del Mundo Respira. Es lo que intento inculcarle a todos, ¿no? Es decir, vamos a ver, aquí lo que domina el clima principalmente, aparte del sol, es la corriente de chorro polar y la corriente del Golfo, la corriente marina o submarina del Golfo, ¿no? Que es la que calienta todo el Atlántico, la parte que corresponde a Europa y que nos llega y que suaviza las temperaturas de toda Europa, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver en esta imagen? Bueno, pues de primeras ese flujo de calor que está cortando literalmente esa corriente que debería estar dando vueltas de ¿cómo decirlo? Ese círculo que no tiene por qué llegar a ser perfecto, ¿no? Pero que apenas tenga, ¿cómo decirlo? Esos parones, ¿no? Y para verlo,
en condiciones, vamos a la imagen de viento, ¿no? Si quiere cargar, desde luego, ahí está. Y aquí podemos ver perfectamente cómo le está afectando ese calor que está entrando. ¿Y cómo le está afectando? Bueno, pues vamos a interpretar esta imagen porque no es tan fácil de visualizar si no es con alguien que te lo explique, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, en la leyenda nos viene a decir que el airecito que va de color verde es un aire que va a una velocidad de unos 80 kilómetros por hora y lo que tiene que dominar es el viento que va a 120 o incluso a 170, 180 kilómetros hora, que era esa corriente de chorro que comentábamos ayer en ese especial. Podemos ver en diferentes zonas, además, si agarramos la imagen de temperatura, podemos darnos cuenta de realmente cuál es el impacto. Vemos, por ejemplo, que en esta zona de Estados Unidos está entrando una cantidad de aire caliente enorme, ¿no? Que eso, trasladado a la corriente de chorro, podemos ver que aquí hay una cantidad de aire caliente que está entrando y que está haciendo que se desvíe esa corriente ligeramente, ¿no? Pero, ¿y en Europa qué pasa? Bueno, pues todo este calor que está entrando, podemos ver que se muestra en esta imagen como este anticiclón de aire caliente que está entrando por aquí, es aire caliente que está ascendiendo, y cómo por aquí corta, literalmente, podemos ver esa sección, ya no solo el mundo respira, la sección el mundo respira, sino cómo secciona ese aire caliente y obliga a que esta corriente de aire frío que va a unos 100, bueno, iba a decir yo 128, va a 235 kilómetros por hora, vemos que al encontrarse con esa masa de aire caliente que se pone por medio, cómo le obliga a desviarse, reducir la velocidad a unos 77 kilómetros por hora y tomar el desvío por aquí abajo, llegando, bueno, pues a unos 140 y después retomando o intentando retomar esa velocidad a 164 kilómetros por hora. Entonces vemos un cambio más que notable de 242 kilómetros por hora a 164. Vemos un cambio la mar de notorio, ¿no? Y muy brusco, además. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como llevo explicando varias veces, cuando entra una masa de aire caliente en esta circulación de chorro polar, lo que provoca es que se desplacen las masas de aire frío hacia afuera. Es decir, ese aire fresquito que vemos aquí, pues vemos cómo quiere desviarse hacia afuera y cómo, en este caso, nos va a afectar a la península. Y vemos aquí, sobre todo esta parte de aquí es lo que nos va a venir en los próximos días, sabiendo que aquí está empujando todo ese calor y aquí también, que lo podemos ver aquí, vemos que toda esta masa de aire frío que corresponde con esto de aquí, pues todo eso va a salir y va a colocarse encima de la península. Entonces, los próximos días, no sé si va a haber lluvia o no, depende de las masas de aire cálido y húmedo que nos llegue, en este caso, por el Atlántico, por esta corriente de aquí. Vamos a poner esta corriente aquí, que tenemos aquí dos anticiclones, uno localizado aquí y otro aquí. Todo esto nos está trayendo aire calentito y húmedo. Hay que decir que esta corriente viene, que no lo he dicho, lo he dicho en otras secciones, hoy no lo he dicho, viene originada principalmente por la corriente de convección que se crea en el desierto del Sáhara, que acaba desplazándose por la rotación terrestre, acaba desplazándose hacia el oeste, pasa por el Golfo de México y nos volvería a nosotros, como los vientos del oeste, calentando toda Europa. Bueno, pues vemos que no pasa para nada, bueno, para nada, pasa de refilón, ¿no? Se desvía, pues atraído por esta corriente de convección, este anticiclón, y vemos que forma parte de esta subcorriente, por decirlo de una manera. Vemos que llevamos prácticamente 2 semanas con un sistema anticiclónico encima de África, de la parte norte de África, y que nos ha estado trayendo
aire calentito durante esta semana y media prácticamente y nos ha dado algo de estabilidad a la mitad de la península, nos ha traído temperaturas muy, iba a decir muy altas, pero no, temperaturas agradables, digamos, pero que bueno, que eso también ha provocado que le llegue lluvias a la parte norte, ¿no? Porque claro, si tenemos aire fresquito que nos llega por arriba junto con el huracán Lorenzo que ha llegado y aparte tenemos aire caliente y húmedo que nos está llegando por otra parte, bueno, pues la mezcla de esas dos corrientes de aire se crea ahí un frente frío, incluso un frente en oclusión y puede crear chubascos, que es lo que nos está pasando en los últimos 2 días en la cornisa cantábrica y en Galicia, ¿no? ¿Cuál es la previsión para los próximos días? Pues de primeras yo digo que nublado. Nublado, va a haber ciertos chubascos tanto en Galicia como en Asturias como en el País Vasco. Viene a ser la cornisa cantábrica, esa parte norte del Atlántico. Pero no van a ser tormentas, van a ser chubascos, van a ser lluvias localizadas, puntuales, y que no van a crear ningún tipo de destrozo ni nada de esto, sino que van a ser, pues, lluvias bueno, que hace falta, ¿no? El Que típico van a caer 4 gotas, ¿no? van a caer 4 gotas, sí, literal. En algunos sitios se va a poder ver niebla, va a ser esa, condensación del aire de alrededor, porque, como te digo, nos llega un montón de aire caliente y húmedo, entonces cuando llega la noche, esa humedad baja, esa temperatura baja, y entonces la humedad que está flotando en el aire, ese vapor de agua que está en esas masas de aire caliente, al bajar ligeramente la temperatura, lo que va a provocar es que se condense y cree neblinas, cree nubes bajas, que, bueno, pues creará el calabobos que se le llama, ¿no? De que sales a la calle y sin querer, cuando vuelves después de una hora estás empapado de decir, pero bueno, pero si no está lloviendo, ya. Pero es que hay tanta humedad. Ese agua fina en suspensión, el Ajá. sirimiri, también le Sí, llaman sirimiri por la parte del País que es Vasco. como, es como decirlo, como una niebla muy espesa. Sí, pero esa niebla que cuando vas andando en la cara incluso vas notando como si estuviera mojando, como si estuvieras con gotas de agua que están en el ambiente en forma dispersa. Yo te quería hacer una pregunta, Ujú, porque por saber, digo, porque es lo que yo entiendo así como leo en el tema, ujú, es cuando hablamos de la corriente del polo, esas ujú, corrientes del polo, que por causa de la contaminación y de otras circunstancias se alteran, es decir, ujú. alteramos. Sería un poco haciendo un símil para entenderlo los que somos más zotes en este tema, que sería como en un frigorífico, que hay una parte que es el polo, que es como el compresor que manda frío al resto del frigorífico para que mantenga una temperatura, y que las alteraciones de abrir la puerta y cerrarla constantemente lo que hace es que se altere ese frío y no produzca el debido. Estoy Mm, haciendo un símil, sería, se- estoy haciendo un sería, símil se- muy- sería muy parecido, pero imaginaros, ya no por el compresor, ya no, imaginaros dentro del frigorífico, cuando tú mantienes la puerta cerrada, se crea una corriente de convección, por decir una manera, donde lo más frío, sabemos que el frío baja, Exactamente. perdón, es que el frío baja, bueno, pues los últimos frigoríficos los están haciendo con un ventilador que renueva todo el aire, ¿no? Porque Sí. a pesar de que el frigorífico está aislado herméticamente del exterior, sigue habiendo gradientes diferentes de temperatura dentro del frigorífico, ¿no? Entonces sabemos que el aire frío baja y la parte más baja es donde dejamos las verduras porque es lo más fresquito y se mantienen mejor y demás. Y de hecho, como pongas muy fuerte el frigo, se te acaban congelando las verduras y demás y la pobre cebolla acaba que no hay quien la parta, ¿sabes? Porque acaba congelada y decir, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y es porque tienes muy, muy fuerte el frigo. Bueno, se crea esa convención, entonces tenemos ese ventilador que renueva todo el aire, que obliga a que el aire caliente que se queda en la parte de arriba se mezcle con el resto para que haya una temperatura estable en todo. Bueno, pues Exacto. si nos fijamos en la Tierra, en el planeta Tierra, y ya no solo el planeta Tierra, sino cualquier otro planeta, si nos fijamos como si fuera un frigorífico, en definitiva es eso, ¿no? Todo el aire caliente
que se genera en el ecuador acaba moviéndose por diferentes convecciones, por diferentes... hay que tener en cuenta la fuerza de Coriolis, ¿no? Esa constante que hay que al rotar pues provoca que se muevan las masas de aire con respecto a la rotación terrestre, que junto con esa rotación hace otro tipo de rotación y demás. Bueno, un lío enorme. Sabemos que todo ese aire caliente que se genera y toda esa humedad que se genera, pues acaba yendo al polo para ser enfriado. Es la dinámica que hay en... Imaginaros la Tierra como un frigorífico gigante, ¿no? En el que tiene que estar luchando continuamente contra la acción solar, porque sabemos que en el Ecuador es donde más pega el sol y es donde más radiación infrarroja hay, donde más se caliente y demás. Entonces, como llevo explicando un montón en unas cuantas secciones, la Tierra busca la estabilidad. Lleva con una estabilidad pues, durante millones de años, ¿no? Desde que fue la Tierra bola de nieve en el que era únicamente un continente, que era Rodinia, si no me equivoco, ese continente, y cómo se fue separando y se fue tal y se fue creando todos los microclimas y demás, lo que ha buscado la Tierra es la estabilidad. Siempre ha buscado un punto, es decir, ni muy frío ni muy caliente. Y eso es lo que ha provocado la explosión de vida que hubo en el Cámbrico, por ejemplo. Después de esa tierra bola de nieve que provocó que hubiera hielo glaciares de hasta 1, 2, 3 kilómetros de profundidad en el mar, la vida desapareció de la Tierra, excepto en el mar, se quedó en las capas más profundas y demás, ¿no? En cuanto se desheló la Tierra, ocurrió esa explosión cámbrica en la que un montón de animales empezaron a surgir y demás, ¿no? Siempre busca esa estabilidad, ¿no? Desde que se recuperaron esos niveles de CO2 y se creó ese efecto invernadero que provocó que la Tierra mantuviese una temperatura estable y que el agua permaneciese en estado líquido, cosa que es único por ahora en el universo. No hemos encontrado otro planeta en el que haya agua líquida, por ahora. Lo que hemos encontrado es hielo a punta pala. Y sabemos que hay mares en Europa, por ejemplo, en uno de los satélites de Júpiter, sabemos que hay mares, pero realmente no sabemos si es agua, si es metano, si es... No sabemos lo que es. No sabemos lo que es, ¿no? De hecho, se baraja la posibilidad de que pueda haber microorganismos, que haya vida, ¿no? Pero que no sea relacionada con el agua, sino que sea, pues en este caso, con otro tipo de fluidos, ¿no? Ya puede ser metano líquido, propano, etcétera. Todos estos gases que, bueno, que no. Nosotros sabemos que hay vida en el planeta gracias al agua. Sin agua no hay vida. Tú vete al desierto y la vida que encuentras son bacterias extremófilas extremófilas son las que viven en medios extremos, es decir, con mucho calor o con muy baja temperatura o con muchísima radiación, o eso son bacterias extremófilas. Eso lo podemos encontrar perfectamente en un desierto, ¿no? Pero bichos que se muevan, o sea, animales que sean ya multicelulares y que dependan de vegetación o que dependan del agua y tal, si no hay agua no hay vida, señores. Si no hay agua no hay vida. Lo que yo quería decir a nivel de dar una idea a nivel de los que no entendemos de este tema correctamente. Yo decía era que ese frigorífico, con todo eso que tú has explicado, si ese frigorífico tiene un uso normal, es decir, tú abres, sacas algo y cierras, el frigorífico se encarga de volver todo a su temperatura con poco trabajo, es decir, con un trabajo normal lo tienes generando y tal. Si tú abres el frigorífico, sacas algo y te vas y lo dejas abierto y vuelves al rato y lo cierras y vuelves a abrirlo otra vez y lo tienes otro rato abierto, estás alterando el trabajo que ese frigorífico como tal máquina lleva a cabo, es lo que yo quiero decir. Es decir, que el uso inadecuado
de un aparato es lo mismo que el uso inadecuado que hacemos de la Tierra. Entonces, al final estamos forzando la máquina y estamos haciendo que se comporte de forma que no es la correcta. Eso, que ese sí que el símil más adecuado para entender qué es lo que le estamos haciendo a nuestro planeta es, vale, sí, es un frigorífico y ya no que tenga la puerta abierta o que abras o cierres la puerta muy a menudo durante el día y tenga que estar trabajando más ese frigorífico para mantener esa temperatura estable. Lo que estamos haciendo, en definitiva, es una hoguera dentro del frigorífico. Sí, por ejemplo, hacer una sopa y cuando esté hirviendo para que se enfríe meterla dentro del frigorífico. Sí, exactamente. Exactamente, José. ¿No? O sea, más todavía que el dejarlo abierto en demasía. Tú coger una sopa... Pero ya no tener la sopa, o sea, que quitarla del fuego y meterla, sino meter la sopa y seguir cocinando la sopa dentro del frigorífico. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, llevarlo al extremo. Claro. Es llevarlo al extremo. Es decir, oye, no, que quiero que se enfríe la sopa, pero yo le sigo metiendo fuego. Es definitivamente lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos echando leña a esa hoguera mientras que el propio planeta nos está dando señales de que, oiga, que estamos alcanzando temperaturas máximas, oiga, que estamos alcanzando valores máximos de CO2 y la Tierra utiliza sus propios mecanismos de enfriamiento que vienen a ser todas estas tormentas que nosotros decir, no, desastres, no sé qué, oh, Dios mío, ¿qué hemos hecho para merecer esto y tal? Oiga, no, es que son los mecanismos, son los propios mecanismos de la Tierra que lleva utilizando millones y millones de años para mantener esa estabilidad, ¿no? Esa temperatura estable. Y nosotros estamos influyendo Estamos contaminando, estamos, en vez de reforestar, lo que estamos es cargándonos toda la vegetación que hay. O sea, estamos desestabilizando al mundo y el mundo al final, pues... es que es lo primero que deberíamos hacer, reforestar. Quien paga las consecuencias somos nosotros mismos. Es decir, lo que siempre estás diciendo, la frase tuya de que estás tirando piedras sobre tu tejado, o la que yo digo de que estás escupiendo al cielo y te cae encima. Nosotros ahora mismo no estamos sufriendo... Decir, oh, Dios mío, qué calor ha hecho este verano. Dios mío, llevamos casi 10 años de máximas temperaturas en los veranos y demás. Y también máximas en invierno. Que cuando digo máximas en invierno, es decir, en vez de tener de 0 a 5 grados en ciertas partes de España, estamos teniendo 10 grados. Es decir, a eso me refiero con máximas, ¿no? No de máximas mínimas. Es decir, no que los veranos cada vez son más calientes y los inviernos más fríos. No, los veranos cada vez son más calientes y los inviernos cada vez son más calientes. Y la época de lluvias y de viento y demás se prolonga tanto y se crea tal inestabilidad que decimos, madre mía, estamos en febrero, que es lo que ha pasado este año, estamos en febrero y parece que estamos en mayo. Y nos tiramos de febrero hasta junio con una temperatura de mayo y con una inestabilidad de abril. Y dices tú, ¿y esto por qué? Bueno, pues precisamente por eso, por esa cantidad de calor que estamos generando, que está creando, pues que, bueno, pues que la Tierra quiera mantener esa temperatura y luche por mantener esa temperatura, porque es un ciclo que está más que, ¿cómo decirlo? Está más que establecido. De hecho, a ver si preparo una lámina, que era una cosita que quería hacer hoy, pero claro, me llevaba ya tanto tiempo que dije, mira, ya estoy muy cansado para prepararlo todo. Lo prepararé para la semana que viene. Voy a hacer una lámina de DIN A3 con toda la explicación de cómo inciden los rayos solares, cómo al entrar por la atmósfera chocan con los gases de efecto invernadero, calentándolos y provocando que suban en altitud, que encima cuando entran esos rayos solares rebotan con la Tierra o rebotan con el mar. Si es con la Tierra, vuelven a subir hacia arriba y rebotan con esos gases de efecto invernadero y vuelven a bajar. Y si es con el agua, crean la evaporación y ayudan a que toda esa contaminación suba para arriba. Y al mezclarse esa contaminación con esa corriente ascendente de aire caliente y húmedo, alcanza alturas que no está acostumbrado a que esas masas de aire alcancen y que esa contaminación alcance y llegue, pues como estaba comentando ayer, por ejemplo, cuando llega ya a la troposfera,
pasa del punto de, a medida que sube, se enfría, a que si sube más de lo normal, se caliente a temperaturas que no está acostumbrada esas moléculas. Es decir, si llega esa masa de aire cargadita de CO2 y de vapor de agua a la troposfera por una corriente muy alta, una corriente muy fuerte que asciende demasiado, se acaba calentando de tal manera que se crea esa ecuación química de vapor de agua más CO2 que hace ácido carbónico y entonces ya tienes pululando o flotando en suspensión en las capas más altas de la atmósfera que son fresquitas y demás, tienes ese ácido carbónico de forma gaseosa, por decirlo de una manera, porque es vapor de agua y demás, por todo el calor que tal, pues lo tienes por ahí flotando y demás. Cómo ese ácido carbónico en un momento llegará a precipitar, que si precipita en el agua, bueno, pues tampoco va a producir mucho, ¿no? Pero si cae en tierra, acaba siendo absorbido por los silicatos y demás de la tierra. Perdón, que me entra el... empiezo a hablar y no paro, macho. ¿Qué más? ¿Cómo? Hay otros gases de efecto invernadero, como puede ser el metano, que son más que susceptibles a estos cambios de temperatura, de que estamos provocando, claro, con toda esta ganadería intensiva y demás, pues que se emitan cantidades de metano, que es una lástima que esta página no tenga valores para el metano, pero sería bastante curioso ver qué naciones son las que producen más de este de este efecto invernadero, ¿no? De hecho, hay uno de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar, que claro, al subir las temperaturas globalmente, en Siberia hay un montón de capas de tierra que se llama el permafrost, que se llama permafrost porque siempre está congelado, es capas de tierra que estaban humedecidas y que han sido enfriadas y que mantenían a raya todo ese metano, lo mantenían en el subsuelo y lo mantenían ahí quietecito sin escaparse, como al provocar ese deshielo por este aumento de las temperaturas global, se está escapando del subsuelo, está creando, ¿cómo se llama esto? Socavones enormes en partes de Siberia. Es decir, ¿y esto por qué pasa? Bueno, pues porque es que hay una masa de metano que estaba congelado, estaba licuificado, por decirlo de una manera, pero congelado, pues que sabemos que cuando un líquido se congela, se expande. Es decir, tú cuando metes una bandeja de estas para hacer cubitos en el congelador, Sí. si la llenas hasta arriba, al final acaban todos los cubitos juntos, por decirlo de una manera, ¿no? Todo se acaba formando parte porque, claro, se expande el hielo y al final acaba formando... Se acaba uniendo todo, ¿no? Sí. O como si pones una botella y la llenas hasta arriba, una botella de agua, la llenas hasta arriba, hasta el borde, la llenas de agua y la metes al congelador. Bueno, pues esa botella va a estallar. Porque el Revienta. líquido, claro, el líquido se expande al congelarse y revienta esa botella, ¿no? Pues lo mismo le pasa a esos gases que están en el subsuelo, que en un principio estaban expandidos por estar congelados y demás, y al alcanzarse temperaturas que no son normales, se han licuificado, se han gasificado, han subido a la atmósfera y han dejado ahí un hueco que no le queda otra que colapsar la Tierra que había encima de esa bolsa de gas, acaba colapsando y acaba cayendo. Hundiéndose. Sí, esos socavones que han aparecido en algunas ocasiones. Claro. En países nórdicos, en países de frío, me refiero, y ha aparecido pronto un socavón en medio, pero un socavón de un par de narices. Pues claro. Yo recuerdo una película, no me preguntes por el título, para eso soy muy malo, pero hay una película en la que, creo que era uno de los que salen estos héroes de ahora, de los coches y todo eso, que es calvo. Uh-huh. Que va corriendo por una superficie, dando saltos, porque está la tierra está hecha como si fueran grandes cimas y va saltando de un túmulo en otro a protegerse porque cuando amanece aparece una ola de fuego que lo arrasa todo.
Es decir, no hay protección y cuando el sol sale no tiene ninguna defensa a la Tierra y lo que hace es arrasar y todo el que pilla lo deja tieso como un pollo, ¿no? Asado. Es Y todo, que es eso a lo que nos vamos a enfrentar, José. digo, y corre como un loco corriendo porque es como cuando digo, como Drácula cuando va a amanecer, queriéndose esconder hasta que se mete en unas cuevas, en unas grandes cuevas que cierran herméticamente para protegerse de esa. Digo, es terrorífico verlo, pero yo pensaba, es que esto en un futuro, si perdemos toda la protección que tenemos, cuando los rayos del sol vengan, vienen así, vienen abrasando. A mí me gustaría explicar. Mira, voy a abrir un momentín el Paint. A ver si puedo hacer una churri explicación. Espero que no se escuche mucho la moto, lo lamento. No te preocupes, los ruidos no se oyen, ¿eh? No, A pesar ¿no? de lo que piensen, aquí no se oye nada. Yo no he oído nada. Me alegro, me alegro. Vamos a ver si puedo hacer esto medianamente, a ver, nuevo. Porque esto no es nada fácil de explicar, ¿vale? Y yo tampoco soy ingeniero aeronáutico ni nada de esto. ¿Ah, no? No. Por mucho que lo Ah, digan por ahí, no no, soy. pensaba yo Vamos que a era ver. ingeniero aeronáutico o algo de eso, ¿no? ¿No? Me parece que no. Voy a tener que borrarte. Vaya por Dios. Voy a ponerla ahí, que es un poquito achatada, que no es un círculo perfecto. Ahí está. Imaginaros que esto es la Tierra, ¿vale? Ese círculo, casi perfecto, pero no que está achatado por los polos, viene a ser la Tierra. Y entonces sabemos que por la dinámica de fluidos que hay en la asthenosfera, bueno, en la asthenosfera no, en la mesosfera. La asthenosfera es la parte que ya es más sólida y que corresponde a la parte de roca, ¿no? La mesosfera es la parte en la que todavía hay magma y hay una circulación, en este caso corrientes de convección, que mira, lo voy a dibujar. Aquí con calor, ahí está. Imaginaos esa corriente de convección de magma que sube y que acaba enfriándose y acaba bajando, ¿no? Igual que en la atmósfera. Exactamente igual. Pasa exactamente igual. La diferencia... A ver que lo... La gran diferencia es que estas corrientes lo que provocan es un desplazamiento. ¿Desplazamiento cómo? Bueno, Gracias, Nico. ese desplazamiento lo podemos ver si en este caso la corriente se ve que sube así. Vamos a ver, voy a poner dos flechitas. Una flechita. ¡Ay! No, azul no. Joder, Luis, tío. Céntrate, por Dios. Centralización. Tenemos una flechita que va por ahí. Otra flechita que va para allá. Y lo mismo cuando baja, ¿no? En este caso en azul. Está por ahí. Uy, se me ha ido una flecha. La había colocado, pero se ha ido. ¿Qué ha pasado, señora flecha? Pues si me da. Vaya por Dios. A ver, Luisete, vamos. Vale. Lo que quiero explicar aquí, en definitiva, es la tectónica de placas. Aquí tendríamos una placa correspondiente a un continente. Bueno, voy a hacerlo así en largo. Esto lo quito. Y lo que provoca esta corriente de convección de todo ese magma que sube y choca con esa placa, lo que provoca es que se desplace hacia los laterales. Pero así, un poquito más grande. Ahí. Se desplace hacia los laterales esas placas, ¿no? Bueno, eso es la dinámica en la
en la mesosfera. Eso es lo que provoca que las placas tectónicas se muevan, ¿no? Bueno, pues si nos vamos un poquito más abajo, en el núcleo pasa prácticamente lo mismo, con la diferencia de que el núcleo interno de la Tierra es sólido y está girando a una velocidad enorme. Al girar a esa velocidad enorme, se crea una cantidad de calor también enorme, bla, 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 bla. Y la fricción que hay entre ese núcleo interno y el núcleo externo, que es líquido, no es líquido del todo, digamos que es plástico, es un coloide, crea un magnetismo. Vale. Ese magnetismo lo podemos ver en diferentes líneas que cruzan de polo a polo. Voy a poner ahí una roja, otra un poquito más curvada, también roja, otra un poquito más curvada y correspondiente ahí, también roja. Vale, así sucesivamente. Y el rojo sería el sur. Voy a interpretar el polo norte o ¿cómo decirlo? Esa carga negativa, la carga positiva sería el rojo, la carga negativa sería el azul, ¿no? Bueno, vemos que hay diferentes líneas, una norte, otra sur, ¿no? Y por esa rotación terrestre llega un momento en el que, a ponerlo hacia el otro lado para que podáis ver la diferencia, esta por aquí y esta por aquí, que se superpone. Llega un momento en el que se crean momentos de conflicto, de por esa rotación van girando también esas líneas magnéticas, ¿vale? Al girar esas líneas magnéticas, crea ese punto de conflicto que sería aquí y aquí, por ejemplo, y se empieza a inestabilizar esa capa magnética terrestre, que es lo que tememos que va a pasar en los próximos 1000 años, que ya debería haber pasado. Y ¿qué es lo que pasa? Que, claro, esa capa magnética terrestre es la que nos está protegiendo de toda esa radiación solar que nos llega. Como es un evento o es algo que no podemos controlar y que no sabemos cuándo va a ocurrir y cuándo va tal, pues nosotros tenemos que estar pendiente principalmente del Sol, porque en el Sol pasa exactamente lo mismo que pasa en la Tierra, es decir, el núcleo del Sol gira a muchísima más velocidad que la corteza y crea esas bandas magnéticas que en este caso giran muchísimo más rápido que que en la Tierra. Es decir, voy a echar para atrás. Digamos que esto en vez de ser la Tierra ahora es el Sol. Esas líneas son mucho más acentuadas porque el Sol gira mucho más rápido que la Tierra. Voy a ponerlo en azul. Gira mucho más rápido que la Tierra y llega un momento, voy a ponerlo aquí y aquí, llega un momento en que con ese giro tan grande crea conflicto en esas líneas magnéticas. Y cuando crea ese conflicto, lo que crea, en definitiva, es el viento solar. Esas explosiones de masa coronal, que es decir, puntos en las que el magnetismo del Sol se ve trastocado y manda una corriente. Vamos a ver si sería en giro. Desde ese punto de conflicto hasta el siguiente punto, manda un arco, por decirlo de una manera, de toda esa materia que quiere salir. Entonces se crea esa inestabilidad en el magnetismo. Entonces se crea ese arco que viene a ser esos chorros de viento solar
que como estábamos viendo el otro día en la página esta que tengo, déjame que abra un momentín. Pues lo que podemos llegar a ver es puntos en el que sobresale ese magnetismo. Bueno, ese magnetismo. Se ve el conflicto de ese magnetismo entre el sur y el norte y se crea el viento solar, que a ver si puedo encontrar aquí alguna solar flares. Y últimamente no hay actividad ninguna, voy a buscar de las últimas que ha habido fuertes. En el 2001 hubo una, a ver si se ve. Bueno, esto sería una, pero esto es en gráfico. Quiero ver. No, no hay foto. Jolín. Solar flare. Imágenes. Ah, mira. Aquí ya podemos ver. Y vemos, este es el arco, podríamos decir. Esto es un poquito, es una interpretación. Aceptar. Es una imagen que es una interpretación, no es real esta imagen, pero esto es lo que vengo a decir, ¿no? Al crear ese conflicto, como estábamos viendo en la capa magnética de esas dos polaridades, en los puntos de conflicto pues se crea ese arco que en definitiva se ve pues de esta manera, ¿no? Y es esa explosión de masa coronal que nos acaba llegando a la Tierra, ¿no? Esto es algo que es inevitable, ¿no? Sabemos que la actividad solar, como estábamos viendo el otro día, tiene un ciclo de 5 años. 5 años de que aumenta esa actividad solar porque está girando tan rápido la Tierra. Está girando tan rápido el Sol que se crea esos puntos de conflicto en el magnetismo y crea esas bengalas solares. Bienvenida, Bethel. Crea esos conflictos y momentos, gracias corazón, y puntos en el que esa actividad solar se reduce y hay menos manchas solares y menos Desgraciadamente. bengalas solares, ¿no? Hay menos explosiones de masas coronales que llegan hacia la Tierra. Es una constante, sabemos que ese ciclo es de 5 años de aumento y 5 años de descenso. Gracias, Bethel. Sabemos que es aumento y descenso cada 5 años y ahora mismo nos estamos enfrentando. ¡Ay, una nube pelusa por ahí! ¡Acá! Muchísimas gracias, corazón. Muchas gracias. Vemos que en los próximos años pues tenemos vamos a tener esa inestabilidad, que hemos alcanzado un punto en el que el CO2 ha alcanzado máximos que no se alcanzaban desde hace 3 millones de años y que se van a juntar, pues como decimos aquí en España, se han juntado churras con merinas. Es decir, todas las ovejas en el mismo rebaño, ¿no? Al aumentar el CO2, sabemos que aumenta la temperatura. Es uno de los principales gases de efecto invernadero. Si además unimos a eso de que ahora mismo nos encontramos en un periodo de actividad solar mínima, y que estamos alcanzando temperaturas más altas de los últimos siglos, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos 5 años que sabemos que va a haber mayor actividad solar? Bueno, pues si hemos creado un entorno en el que domina ese CO2 y aunque haya una mínima actividad solar, estamos alcanzando temperaturas críticas, ¿qué va a pasar en los próximos 5 años cuando veamos ese aumento de manchas solares y de actividad solar y encima tenemos una atmósfera cargadita de dióxido de carbono? Pues ¿qué va a pasar? Pues lo que estabas diciendo, José, de el evitar la luz, como decías tú de esa película y demás, ¿no? De que cuando salía el sol, todo el mundo se recluía, no podía ni salir de casa.
Yo no quiero ser catastrofista, pero hay que ser realista de que si tenemos estos datos, pues... Igualmente, Vete, el corazón, muchas gracias por pasarte. Gracias, Vettel. Que por cierto, hoy es mi 10º mes. Hoy estamos celebrando mi 10º mes en la plataforma. El 6 de octubre. Me quedan 2 meses para el año ya. Me queda poquito. Muchas gracias por tu apoyo, corazón. Gracias, Fénix, gracias. Yo os doy los datos. Yo os doy los datos de cómo funciona, o cómo veo que funciona el universo, cómo funciona la Tierra, cómo funciona el Sol, cómo funciona este sistema que está creado y que lleva establecido durante millones y millones de años, desde antes que nosotros estuviéramos, ¿no? Es nuestra labor el interpretarlo y decir, oiga, es que con estos datos, es que lo que podemos llevar, pues... Si yo te conocí de tu primer mes. Sí, pasa el tiempo volado. Dice, con razón tan elegante, ¿has visto? ¿Has visto qué guapo? Yo no quiero ser catastrofista, quiero decir que soy realista, ¿no? Y que, bueno, pues que si interpretamos los datos que tenemos e interpretamos los registros que hay del hielo, sabiendo que cuando hemos perforado el hielo y hemos visto las diferentes... Hola, Ultra, bienvenido. Hemos visto que en las diferentes etapas de la Tierra ha habido puntos en los que se ha alcanzado ese nivel de CO2 que nosotros estamos a punto de rebasar y que tras eso ha llegado un periodo de frío intenso, tras un calor intenso. Muchas gracias, Vettel. Muchas gracias por ese corazoncito. Es que estamos repitiendo la historia y encima tenemos registro de ello. Ya tenemos registro en el hielo, que digamos que es la gente dice, no, ojalá tuviéramos una máquina del tiempo. Señores, tenemos una máquina del tiempo. Lo único que solo nos permite ver el pasado. Tenemos el registro del hielo de cómo se ha comportado la Tierra en los últimos millones de años. Y también tenemos el registro de la Tierra, de haciendo perforaciones y demás, cómo se ha comportado también toda la Tierra. Gracias, Ultra. Cómo se comporta la Tierra y cómo, bueno, pues si tenemos todos esos registros, si tenemos todos esos datos y encima estamos aportando datos, decir, no, tenemos estos niveles de CO2 y sabemos que hace X miles de años se alcanzaron esos niveles y lo que produjo fue un deshielo enorme, se inundó la mitad de la Tierra y después de eso hubo una gran evaporación, hubo un gran... también de CO2, también tuvo que ver que había volcanes de por medio, pero en este caso el factor es antropomórfico, no es un factor volcánico. Nosotros estamos alcanzando valores que se alcanzaron en su tiempo por un volcán que estuvo durante cientos de años ahí emitiendo toda esa cantidad de CO2 y demás gases. En este caso, el volcán somos nosotros. Estamos alcanzando valores de un volcán, pero en este caso el factor, como digo, es antropomórfico, es por causa nuestra. Yo no digo que el año que viene vaya a haber una glaciación. Yo no digo de que dentro de 50 años vaya a haber una glaciación. No. Yo digo que en las próximas centurias es muy probable de que pasemos de tener cada vez a cada año mayor temperatura, que haya un punto en el que se alcance tal temperatura, tal concentración de CO2, que se cree ese ciclo en el que, es como decirlo, ¿has visto la copa esta de Eurípides? Creo que era una copa que le ofrecía a sus discípulos en las que se podía servir vino. Y si tú echabas demasiado vino, llenabas demasiado esa copa, la copa automáticamente se vaciaba. Hacía el efecto sifón y se vaciaba. Pues sería exactamente lo mismo. Llegar a tales niveles de CO2 que se caliente tanto la atmósfera, se caliente tanto esas moléculas de CO2 y al mezclarse con el vapor de agua, pues que directamente se cree globalmente esa reacción química convirtiendo todo ese CO2 en ácido carbónico y la atmósfera pase de tener una temperatura altísima por esa
dominancia del CO2 a que no haya CO2, que apenas haya gases de efecto invernadero y se produzca exactamente lo contrario. Y que en el periodo de 5 años pasemos de tener el calor más caluroso que hemos podido tener, que podría ser unos 70 grados, y a partir de esos 70 grados pasar a menos 20. Porque se nulifica absolutamente ese efecto invernadero, porque todo el CO2 acaba siendo convertido en ácido carbónico y acaba precipitando en la Tierra y acaba siendo absorbido por el carbonato cálcico, convirtiéndose en bicarbonato cálcico. Además que tenemos, primero, todo lo que tenemos de atrás que sabemos, pero es que aparte hoy tenemos una serie de posibilidades de estar viendo cuál va a ser el futuro y hacer las predicciones, porque hay cantidad de satélites y de ordenadores, de potentes ordenadores que están estudiando todas las posibilidades y haciendo todo. O sea, quiero decir que ya no es las cámaras que se pudiera hacer el ser humano, la mente, sino que ya son datos técnicos y datos fiables sobre los que se puede hacer una predicción más o menos con un tanto por ciento bastante elevado de acierto. Entonces estamos sabiendo todo lo que va a poder ser y de hecho cada cosa que estamos viendo, tú apoyándote como es lógico en esos datos, has podido predecir cómo iba a ir el Lorenzo, cómo iba a ir el otro, el Dana y todo lo que se haya puesto por en medio, ¿no? La verdad es que ha sido bastante curioso, ¿no? Sí. Hola, Gead. Yo pensaba decir, bueno, yo puedo interpretar el tiempo a 2 días con 2 días de antelación, decir, bueno, es que puede llover en tal zona, tiene la pinta viniendo esa masa de aire por ahí, tiene toda la pinta de que puede pasar esto, bla, 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 tú, ¿no? Como digo yo. Hemos llegado a un punto en el que me he atrevido a hacer predicciones incluso de cómo se va a comportar un huracán y cómo va a afectar a la corriente de chorro y estamos viendo cómo, bueno, pues yo tampoco quiero echarme flores, ¿no? Pero podemos ver cómo he ido acertando en lo que he dicho, ¿no? Por ejemplo... Cuidado que te doy. ¿Cuidado que me das? Verás. Sí. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Vemos cómo la predicción que hice, por ejemplo, del Lorenzo, decir, no, es que muy probablemente en vez de desviarse hacia España y demás, está agarrando tanta velocidad que va a ir hacia el norte y va a acabar entrando en el polo en vez de afectarnos a nosotros. Y vimos a los 3 días que efectivamente no iba a pasar por encima de las Azores, sino que iba a pasar por el oeste y que encima que continuó hacia arriba y al final acabó afectando un poquito a Inglaterra, ¿no? Sí, pero no lo que se había predicho por otro lado. No lo que estaban diciendo. Gracias, Sabri. Saludos. Saluditos. Entonces, no sé, a mí me encanta compartir esta sección con vosotros. Yo lo poco que sé lo comparto con vosotros. Además, como vengo diciendo... Como vengo diciendo, yo no soy un profesional de esto, simplemente soy un aficionado que tuve la grandísima suerte de tener un profesor estupendo en bachillerato de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y que me enseñó... Gracias, Alonso. Me enseñó pues todo lo que sé hoy en día y que, bueno, pues a lo largo de los años lo he ido... Sí, pero aparte de eso, porque a ti te ha gustado y has seguido estudiando, investigando y viendo cosas, o sea... Sí, está todo ahí, pero hay que verlo. Es como cuando llega alguien y se hace un erudito en animales o en cualquier cosa y dices, ¿tú conoces? No, pero es porque, o sea, él no es que haya estudiado esto, pero si a mí me gusta, por ejemplo, la zoología y empiezo a investigar toda la serie de animales que hay, los insectos y todo lo que haya sobre la capa y me dedico todo este tiempo a estudiar o a estudiarlo, llegará un momento en que seré un erudito sin ser un profesional, que no tengo por qué serlo. Pero yo, por ejemplo, yo lo que te digo, yo no me considero un erudito, José. Yo me considero un aficionado. Pero sí, ya no solo en el tema climático, sino tocando la guitarra, soy un aficionado. Dibujando, soy un aficionado. Sí, pero jugando al ordenador, soy un aficionado, macho. Llega un momento en que sabes cosas que los demás no saben, pero no porque seas más listo que nadie, sino porque te has preocupado más que nadie en leerlo. Si tú no lees, por ejemplo, libros, no podrás opinar de los distintos autores,
las distintas obras, sabrás 4 cosillas y ya está. Así Entonces, es. si eres aficionado a leer, hay veces que tendrás libros tantos en tu casa insuficientes para en tu vida leerlos. Porque eso me suele pasar, que tienes muchos libros que dice al final yo no voy a poder leer todos los libros que tengo. El artículo este que leí el otro día, que bueno, ya lo conoces y demás y todo esto, el otro día me dieron la enhorabuena y decir, jo, qué buena capacidad de reacción que tienes, no sé qué tal. ¿Dónde has aprendido y tal? Digo, pues simplemente pues que he leído mucho, ¿no? Entonces, cuando todas las mañanas desayunando te lees el periódico, pues, hombre, pues algo se te tiene que pegar, ¿no? ¿Qué menos? Hola, Julissa. Cuando te has pasado prácticamente 25 años de tu vida sentado más de 6 horas o incluso 8, eso en casa, después la universidad. Es decir, casi 12 horas al día sentado en una silla enfrente de un libro leyendo, pues ahí es donde se nota, pues sí, ¿no? La capacidad de reacción que tienes. Ojalá escribiese como tú, ojalá no sé qué. Todo es constancia. Todo es... Escribir o no, mira, yo aprendí muchísimo de redactar y de escribir correctamente, o por lo menos intentarlo, porque pasé muchas tesis doctorales, pero tuve la suerte de que las tesis doctorales que yo pasé fueron de gente de filología hispana, de literatura, es decir, gente que se dedica a eso, porque también pasé trabajos de, por ejemplo, ingenieros, parte técnica, y son bastante malos redactando. O sea, es decir, técnicamente son muy buenos, pero redactando son muy malos. Sin embargo, los que estudian filología o los que estudian literatura son muy exactos en la puntuación, en la coma, miran todos los detalles, los revisan 1000 veces hasta que es correcto. Entonces, aprendes cómo se debe de escribir. Yo soy un enemigo total y acérrimo de eliminar y irnos como los americanos y los ingleses a solo poner el signo de interrogación al final o de admiración. A mí eso me repatea el hígado. Porque cuando yo leo algo, me equivoca. Hace que me equivoque, porque no es lo mismo dar una entonación cuando sabes que lo que vas a hacer es una pregunta que no lo lleve hasta que llega al final. Entonces, al final, ¿qué haces? Decir, porque yo estaba haciendo como cuando me encontré con que los unamonos lo hacían, ¿eh? Y entonces subo al final para hacer la tontería, la gilipollez de subir la pregunta, elevando el tono cuando no es lo correcto, sino darle entonación de interrogación. Entonces, todo eso nos estamos acostumbrando a escribir cada vez peor. No utilizamos los signos de interrogación. No es lo mismo decir, es que ella no me quiere, no te quiero, que decir no, punto, te quiero. No es lo mismo. O sea, coño, poner un punto, poner una coma. Simplemente es cuestión de... Pero nos estamos acostumbrando porque nos están metiendo los anglicismos y la manera de escribir de otros idiomas que ponen la interrogación al final. ¿Qué quieres que te diga? A mí no me gusta. Y tú sabes, tú me has visto como van mis guiones y mis cosas y van cuidados al máximo. O sea, es algo que lo tengo tan metido que no lo puedo remediar. Demasiados anglicismos, sí, Ferni, demasiado, no. Si el problema está que nos acostumbramos a escribir mal. O sea, tú ten en cuenta que verás muchísima gente que saluda y te dice hola sin H. Hoy, bueno. O que le dice cómo está y te dice ahí voy. Hola. Pone ahí del verbo haber, ahí, del verbo haber, voy. Bueno, pues no. Yo veo cada patada, no, macho, al diccionario. Pero por la parte de atrás, sin abrirlo siquiera. Déjame un momentín. Dani Corazón, bienvenida. Hoy tengo un especial. Voy a hacer ahora cuando termine la sección, voy a abrir directillo y voy a hacer... Y además no es que sea una sorpresa para Yunao, ¿no? Pero siempre desde esos 10 meses que llevo transmitiendo no he puesto ninguna canción, no he grabado ninguna canción mía, todo ha sido loops y demás. Hoy voy a grabar una canción muy personal. La voy a grabar en directo y vamos a ver qué tal sale y demás. Entonces, a ver, señores que están ustedes oyendo, a todos los que se queden, les voy a hacer un striptease de cuello para arriba para que no se me vayan, porque si no se van a ir a ver a Luis. Me voy a denunciar a la plataforma. Bueno, pues como dices tú, con eso y un bizcocho. Hasta mañana a las 9 menos cuarto, no a las 8. Mañana a las 9 menos cuarto, no a las 8. Luis, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, José. La nota musical que te ha dado. Fíjate tú lo que yo he promocionado, y lo sabes tú antes. Bueno, espérate, cierro primero y después hablamos como siempre. No me gusta hablar. Venga. Con las merinas. Demasiado que he hecho ya el spam. No, sabes tú que por mi parte con eso no tienes problema ninguno.
El mundo respira. Y necesitamos saber cómo lo hace. Es necesario conocerlo para respetarlo y protegerlo. Luis nos ayuda con este programa. El mundo respira. Cada día a las 21 hora peninsular española en la Cueva de la Voz Silenciosa. El mundo respira con Luis.